Bienvenido a este espacio especial que se llama Panorama Bíblico, en donde tratamos de enseñar un poco acerca de las Escrituras, de esos detalles que son interesantes para quienes amamos la palabra de Dios y nos gusta aprender un poco más. En esta oportunidad vamos a hacer un especial de Navidad, un especial del nacimiento del Señor Jesús. Bueno, no hay nada que nos indique en la palabra de Dios que hay que celebrar Navidad. No pertenece a las fiestas solemnes del Señor, las fiestas de Jehová. No pertenece, digamos, al grupo de celebraciones que tenía el pueblo de Israel. Sin embargo, socialmente entendemos que, podemos aprovechar este tiempo para recordar el tiempo del nacimiento del Señor Jesús y entender con profundidad aquellas cosas que dice el apóstol Pablo, por ejemplo, en Filipenses. Él dice que el Señor Jesús se negó a sí mismo, que no estimó el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se rebajó, se redujo, se hizo hombre, se vino a la tierra. Hay un famoso teólogo, René Padilla, que dice que Dios no gritó desde el cielo la salvación para los hombres, sino que se hizo carne, se vino al mundo y se hizo como uno de nosotros. Y esto es lo maravilloso, es el acto de negación personal más grande de la historia de la humanidad. Lo que alguien hizo por el hombre, es fantástico. Nadie ha hecho algo así por el ser humano. Esta es la historia de la Navidad. Fue profetizada, claro que sí. Se enseña, y lo vamos a ver en la palabra de Dios, como cada cosa que fue anticipado. Ya se habla del nacimiento de Jesús mucho antes de su nacimiento, cientos de años antes, 7 siglos antes quizás en el caso de Isaías. Y podemos ver estas maravillas de la palabra del Señor. Pero yo quiero comenzar con Mateo. ¿Sí? Mateo tiene un relato no muy detallista en algunas cosas, pero hace énfasis en otras. Se complementa muy bien con el relato de Lucas. Ambos, por supuesto, no fueron testigos presenciales. Ambos tuvieron que recopilar datos posteriormente. Preguntarle, quizás Mateo, charlas con María, la madre de Jesús, y decirle cómo fue esto y cómo fue aquello. Así que vino un ángel y te dijo que iba a nacer el Señor Jesús. Bueno, todo comienza en Nazaret, sí, la ciudad de Nazaret, un pueblo que pertenecía a la Galilea. Y si podemos ver en el mapa, esto es Nazaret hasta el día de hoy. Estas son ciudades actuales, pertenecen a Israel, al territorio de Israel, aunque los límites son un poco extraños para nosotros. Todo esto es Palestina y conviven cisjordanios con israelitas, pero esto pertenece a Israel. Esta es la ciudad de Nazaret, como podrán ver, muy cercano al mar de Galilea, ¿sí? Y desde ahí hasta Belén, quizás hay unos 120 kilómetros, que Jesús tuvo que hacer con su mamá y su papá, en el vientre de su madre. Lo tuvo que hacer sobre una mula, porque era el tiempo, dice la palabra del Señor, era el tiempo de lo que eran el empadronamiento del Imperio Romano. Ordenaron que todos se registren. Claro, la familia de José no era de Nazaret, era de Belén. Entonces, miren esta distancia desde Nazaret hasta Belén. Tuvieron que caminar José caminaba y llevaba a María sentada en un asno, en un burro, porque ella estaba embarazada y era muy joven, y todo este viaje no le hace nada bien a una mujer embarazada. Pero es en Nazaret que ella recibe al ángel Gabriel, que le dice: vas a quedar encinta. Yo quiero leer contigo el texto bíblico, y dice así la palabra del Señor. Dice que esto es Mateo capítulo 1, ¿sí? Voy a leerte, y dice, versículo 18, el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él,
resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas en recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que la palabra del Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Quiero hacer un paréntesis aquí. Cuando habla de esta profecía, está citando Isaías capítulo 7, versículo 14. Y para que tengas una idea, esto es lo maravilloso de la palabra del Señor. Aquí se pasa se pasa rápidamente, pero el ángel, o mejor dicho, el escritor bíblico, Mateo, está subrayando esto, está conectando el antiguo pacto con el nuevo, está diciendo, esto fue lo que profetizó Isaías. Isaías, que fue un gran profeta del pueblo de Israel, el profeta de Judá, sobre todo, porque en aquel tiempo estaba el reino dividido, y dice, profeta contemporáneo al rey Josías. Y este profeta va a decir 700 años antes, aproximadamente, antes de que naciera el Cristo, estas palabras que acabamos de leer. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. La Virgen concebirá, era una locura, ¿sí? 700 años antes. Y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel. Estas son las maravillas de lo que es la palabra del Señor. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Y lo cita y lo pone en contexto para que todos los judíos entiendan que lo que estaban viviendo era el cumplimiento de una palabra de Dios tremenda que había sido dado a Isaías y que estaba actualmente en ese tiempo se había cumplido. Y dice, versículo 24, cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Me gustan todos los detalles que nombra Mateo, porque Mateo va a relatar más adelante que María tuvo más hermanos y hermanas, ¿sí? Y Jesús tuvo más hermanos y hermanas. María tuvo otros hijos, pero no tuvieron relaciones conyugales hasta que nació Jesús. Esto fue absolutamente santo. El Espíritu Santo envolvió a María, ella concibió, quedó embarazada de este hijo y dio a luz a su hijo sin tener relaciones con José. En el capítulo 2, y aquí esa historia se pone muy interesante, dice, después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. Quiero hacer un paréntesis aquí, porque Mateo salta de lo que fue el anunciamiento de Jesús. El ángel Gabriel viene y se le aparece a María y después a José y le dice, quédate con María porque esto es obra del Espíritu Santo. Y luego aparece ya directamente en escena estaban en Belén y vienen estos reyes o estos sabios del oriente, ¿sí? Quiero señalarte unos aspectos. Podemos entender que los sabios del oriente, viene José, María, tienen al bebé Jesús en Belén, tienen a nuestro Señor, nace ahí en Belén. Sin embargo, hay muchas cosas que suceden ahí. No las relata Mateo. Quizás pasa 1 año y medio aproximadamente, puede ser más, pero pensamos que 1 año y medio. Y cuando nace Jesús suceden muchas cosas, van a presentar al niño. Todo esto lo relata Lucas. Dice Lucas capítulo 2, y voy a leerte ahora este pasaje, Lucas capítulo 2. Ustedes verán, podemos ver en pantalla algunas
imágenes de lo que es Belén el día de hoy, ¿sí? Aquí nace Jesús. Y podemos ver que hasta el día de hoy es una ciudad pequeña. Hay una celebración en Navidad muy grande todos los años. Recuerde que esta es una ciudad histórica, pasó mucha historia por aquí, pasaron imperios, los romanos lo tuvieron mucho tiempo, luego los cristianos quisieron tomar la Tierra Santa, luego lo tuvieron los musulmanes, después de la Primera Guerra Mundial todo empieza a cambiar, se cae el Imperio Otomano y empieza a tener lugar, empiezan a tomar otra vez cristianos, los ingleses toman este lugar que después le van a dar el pie para que los israelitas vuelvan a ser nación, pero todo esto sucede aquí y Belén sigue siendo Belén y hasta el día de hoy se celebra la Navidad de una forma especial en esa ciudad. Y quiero volver al texto bíblico de Lucas capítulo 2 porque Mateo no relata los detalles del nacimiento. Mateo va a hablar de lo que sucede como 1 año y medio después y está hablando de los reyes sabios, ¿sí? Y para poner en orden esto, como dijimos antes y mostramos en el mapa, desde Nazaret viajan a Belén, en Belén nace Jesús, pero José se queda 1 año y medio y luego aparecen los reyes sabios, los sabios del Oriente, pero algo sucede en el medio, en el nacimiento mismo, que es lo que se celebra en esta época. Entendemos que no es el tiempo del nacimiento. Déjeme decirle esto, el tiempo del nacimiento es imposible. En este momento, en estas fechas, hace 6 grados la mínima. Y dice que en el tiempo del nacimiento, esto hace en Israel, en este tiempo, ¿no? Hace frío. Y dice que en el nacimiento los pastores pastoreaban a la intemperie, afuera. Y estas cosas, digamos, son importantes para interpretar. No era el tiempo del nacimiento de Jesús, pero sí había una fecha que los romanos la tenían muy impuesta y era la fecha del Sol Invictus, una celebración pagana, que quiere decir el invencible dios Sol, Invictus, nadie lo pudo vencer. Y se celebraban todos los 25 de diciembre, lo tenían agendado y ellos celebraban esta fiesta. Ahora, en el avance del cristianismo, tiempo de Constantino con el Imperio Romano, 300 y pico años después, empieza a celebrarse la Navidad para opacar esta fiesta del Sol Invictus y se celebra en esta misma fecha. Y muchas otras celebraciones paganas también son el 25 de diciembre, pero se impone el nacimiento de Jesús se adopta esta fecha para poder de alguna manera opacar toda esa celebración pagana al Sol Invictus que tenía el Imperio Romano por siglos. Entonces, en toda esta lucha se pone el 25 de diciembre como fecha para celebrar la Navidad. No es una fecha, no es de los mojadín, las fiestas del Señor, no es una fiesta instituida por la Biblia, pero sí es una fiesta que podemos aprovechar nosotros los cristianos. Podemos aprovechar esta fiesta de forma especial y dice esto Lucas capítulo 2, versículo 1, dice: por aquellos días Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el Imperio Romano. Este primer censo se efectuó cuando Cireneo gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judá. Fue a Belén, a la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta y mientras estaban allí se les cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. ¿Qué es lo que debe haber pasado? Es que no puede llegar a la casa de su parentela, María con dolores de parto, quizá todavía faltaban algunos pocos kilómetros, y en una posada paran, no hay lugar para ellos y van a un pesebre, el alojamiento del lugar donde estaban los animales en realidad, donde tenían animales pequeños y también grandes, y ahí mismo nace el Señor Jesús. Impresionante, el Rey de Reyes naciendo ahí. Ahora Lucas va a contar algunos detalles, por ello se quedan en Belén más o menos 1 año y medio, pero empieza Lucas a contar y a narrar
ustedes van a ver que cuenta la historia de los pastores y los ángeles que le dan el anuncio a los pastores y ellos vienen a ver. Y todo esto pasa en el nacimiento porque todavía estaban en el pesebre. Todavía estaba, esto es recién después del parto del Señor Jesús, después del nacimiento del Señor Jesús. Ahí estaba María con su madre y vienen estos pastores para darle ánimo a María y a José. Vienen a decirle, vimos millares de ángeles, vimos un ángel que nos dijo que ha nacido el Salvador. Vimos todo esto y escuchamos un coro de ángeles como nunca habíamos escuchado. Todo esto acontece y se lo cuentan. Dice que María y José atesoran todo esto en su corazón. Y esto sucede en el mismo nacimiento. No lo relata Mateo, no lo relatan otros evangelios, pero sí lo relata Lucas. Y dice, por ejemplo, que al 8º día, esto también relata Lucas, lo presentan en el templo, aparece un tal Simeón, un profeta que había ahí, un hombre que Dios le había prometido, que no iba a morir sin ver a Jesús. Y también aparece una profetisa, que Ana, ¿sí?, que aparece ahí, digamos, como una profeta que da gloria a Dios por el nacimiento del Señor Jesús en el 8º día aproximadamente, cuando lo van a circuncidar en Jerusalén. Estaba muy cerca, si ustedes ven, podemos poner el mapa unos instantes otra vez y podemos ver esta cercanía de Belén a Jerusalén. Está muy cerca, ¿sí? Y esta es la aldea que Jesús había nacido. Sin embargo, no se queda en esta aldea cuando realiza su ministerio. Es muy interesante, sino que Jesús se queda en otras aldeas para el lado de Jericó. Pero volviendo aquí al tema, vemos que ahí en Jerusalén, digamos, presentan al niño Jesús y tanto Simeón como Ana lo reciben. Estas cosas, estos relatos los cuenta Lucas. Y Lucas cuenta después de varios años, cuando Jesús tenía unos 12 años, vienen de Galilea, ya no vivían en Belén, vienen de Galilea y vienen hasta el templo, y cuando se van de Galilea lo pierden a Jesús. Todo este relato está en capítulo 2 y dice que el niño crecía en estatura, en conocimiento y en favor de Dios, crecía cada vez, gozaba más del favor de Dios y de toda la gente. Esto así termina el capítulo 2, versículo 51 de Lucas, y cuenta esta historia, pero se saltea otro pedazo y encaja muy bien con lo que Mateo cuenta. Así que yo quiero volver aquí un poquito al texto de Mateo, si me acompañan. Y Mateo capítulo 2, sucede algo muy interesante. Sucede esto de la visita de los sabios del Oriente. Dice la palabra de Dios, después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del Oriente. Voy a hacer un paréntesis aquí. Estamos hablando de la Mesopotamia, este es el Oriente, ¿sí? Hemos visto esto en otros panoramas bíblicos, pero si podemos poner en pantalla, podrán ver la distancia de lo que es la Mesopotamia. Por esta zona estaba Babilonia, ¿sí? Y ahí mismo, unos 400 años antes, otro que había profetizado acerca de Cristo era nada más y nada menos que el profeta Daniel. Y dice Daniel capítulo 2, que Nabucodonosor un día se levantó con un sueño perturbador y llamó a todos los magos. Eran magos porque eran líderes de una religión que se llamaba zoroastristas. Y ellos interpretaban los astros y todo esto. Y Daniel lo habían metido junto, porque era sabio, entonces lo metieron junto con todos estos magos. Y dice que, Daniel capítulo 2, que cuenta cómo Nabucodonosor dice, ustedes los magos siempre se están burlando de mí. Yo les cuento un sueño, ustedes interpretan lo que quieran. Así que ahora van a tener, si son magos de verdad, van a tener que adivinar el sueño y darme la interpretación. No les voy a contar el sueño, quiero que adivinen qué sueño tuve. Entonces todos los magos estos, que son de una religión muy específica, zoroastristas, hasta el día de hoy esta religión existe, pero con el avance de los musulmanes, la guerra de Arabia,
contra lo que era Persia, ¿sí? La conquista de los musulmanes los echó, en el siglo VII después de Cristo, echó a los zoroastristas y se fueron a la India. Hasta el día de hoy existen por la costa este de la India grandes cantidades de esta gente que interpreta los astros, son monoteístas. Algunos dicen que adoran el fuego, pero esto es una visión errónea. Pero es una religión especial. Pero esa gente de magos, se les decía magos, literalmente, esa gente, y ese era el día que iban a ser exterminados, porque Nabucodonosor dijo, si no me adivinan el sueño, los voy a matar a todos, y se termina aquí los zoroastristas, se termina toda la religión esta, se terminan todo. Los sabios del Oriente son estos. Ahora, muy interesante es que Daniel dice, por favor, danos un día más, voy a orar, voy a ayunar, y Daniel recibe la interpretación, una interpretación impresionante, la estatua, cabeza de oro, pecho de plata, ¿se acuerdan? Toda esta estatua que recibe, le da la interpretación. Entonces termina este capítulo diciendo, capítulo 2 de Daniel, versículo 48, termina diciendo que a Daniel lo ponen como jefe de todos los magos. Esto era como era una recompensa, le dan muchos honores, le dice, vos vas a ser gobernador y vas a ser jefe de todos los magos. Y él pasa a ser jefe sin ser mago, sino ser profeta, pasa a ser jefe de todos los magos zoroastristas. Y es que Daniel muy posiblemente ahí conecta y les dice, les enseña cómo habría de venir un Cristo. Le enseña a todo el mundo. Daniel le comparte de Dios a todos, le comparte de su fe. Hasta Nabucodonosor adora a Dios, el rey. Y mucho más los zoroastristas, que guardaron y atesoraron esta profecía. Y el día, y también interpretaban los astros y sabían en qué momento esto iba a suceder según las profecías que Daniel les había dado. Y cuando llega el momento, aparecen en escena, y muchos desconocemos de esto, les llamamos los Reyes Magos, y eran magos justamente porque eran líderes de su religión, interpretaban sueños, interpretaban los astros, y por eso se les decía Reyes Magos, pero estos tenían fe, creían en el Mesías y habían venido con un propósito. Así que aparecen en escena, desconectados por 400 años del pueblo de Dios, llegan en escena porque habían guardado de generación en generación esta profecía y caen ahí estos sabios del Oriente, caen ahí para adorar a Jesús, pero caen en el lugar incorrecto. Vienen a hablar con Herodes porque ellos eran de la alta cuna, entonces vinieron directamente a hablar con el jefe. Le dijeron, Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos? Y ahí metieron la pata porque Herodes era celoso. Herodes no quería ningún judío, que ningún rey se levante. Él pensó se van a querer levantar. De hecho, esto ya había sucedido anteriormente en la caída del Imperio griego con un grupo de judíos que se habían levantado y así, tuvieron un tiempo de libertad, ¿no? Estos periodos se llaman los macabeos. Entonces, teniendo esto en la historia, Herodes dice, de ninguna manera, voy a matar a este rey que nació. Entonces, pero claro, no le dice esto a los reyes sabios, ¿no? Les dice, vayan ustedes a ver que yo también lo voy a ir a adorar. Dice las Escrituras, ¿dónde está el que ha nacido, rey de los judíos? Preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él, así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y le preguntó dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea, le respondieron, porque esto es lo que está escrito, lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Y otra vez, Mateo hace lo mismo, conecta el antiguo pacto con el nuevo, citando al profeta Miqueas. Miqueas capítulo 5, versículo 2, es lo que acabamos de leer y está escrito en el capítulo 2 de Mateo nuevamente. Él conecta y le está dando un mensaje a los judíos diciéndoles, miren que todo esto estaba profetizado, en Belén tenía que nacer el Cristo. Sigue diciendo el versículo 7, luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en el que había aparecido la estrella.
Los envió a Belén y les dijo, vayan e infórmense bien de ese niño y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y le adore. Después de oír al rey, siguieron su camino y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, y quiero subrayar este versículo, ya José vivía en una casa, había pasado 1 año y medio más o menos, vivía en una casa, vamos a tomar 1 año y medio, no sabemos cuánto pasó, vivían en una casa, no estaban en el pesebre, ¿sí? Y le presentaron como regalo encontraron al niño, dice. Y esto en griego es una palabra que es distinto, es paidos, es para niños que caminan, no es para bebés. Y dice, y se presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Sin querer, esto de los reyes, bueno, los reyes magos, los reyes sabios del oriente, le traen oro, incienso y mirra, y cada uno tiene un significado, son regalos para reyes, ¿sí? Dignos de la realeza, y cada uno tiene un significado, ¿no? Porque el oro es lo más valioso, el incienso es con lo que lo que llega al cielo, la mirra tiene esa fragancia. Todo esto eran regalos específicos para reyes, y cada uno tiene un significado. Pero no me voy a detener en esto, quiero mostrarte lo siguiente. Dice el versículo 17, cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Así es, tal cual. Herodes no lo sabía, pero en su distrito donde él gobernaba había nacido el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que habría de sentarse en el trono, y él estaba muy enojado, él quería matarlo, inspirado por las tinieblas seguramente. Pero José recibe este sueño, le dice, tenés que irte. Y si podemos poner en pantalla, José, María y el niño Jesús, nuestro Señor, emprenden un viaje desde Belén hasta Egipto. ¿Sí? Muchos días de camino, peligroso viaje. Aproximadamente unos 5 años después, regresa a la tierra de Israel, pero no regresa a Belén, no, porque ya había muerto Herodes, Dios le había avisado, ya es tiempo de regresar. Vuelven a Nazaret, la ciudad original. De ahí es que se dice Jesús de Nazaret o Jesús que nació en Belén. Se les agrega estas terminaciones al nombre de Jesús para referirse a él, porque él en realidad creció en Nazaret, ¿no? Estuvo unos años en Egipto y luego regresa a esta tierra de Nazaret, donde va a crecer, y cada año posiblemente volvían al templo. Como dije antes, Lucas registra el regreso al templo, venían a adorar al templo cuando tenía unos 12 años Jesús, y todo esto sucede ahí en Galilea. Jesús va a crecer en Galilea, tiene una niñez, tiene su vida adulta. Después de los 12 años, en algún momento muere su padre José, posiblemente, pero no se lo cita más en las Escrituras. Evidentemente había muerto. Y Jesús pasa a ser el jefe de la familia hasta que tiene 30 años y deja la carpintería, deja todo para comenzar su ministerio. Es impresionante esta historia maravillosa, la historia de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Y quienes amamos al Señor, esto nos parece maravilloso. Espero que estos detalles de las Escrituras te hayan agradado, te hayan deleitado como a mí. En síntesis, los reyes sabios, no sabemos muy bien si hicieron bien o mal, porque vinieron a despertar al enemigo. Herodes se enoja tanto que manda a matar a todos los niños menores de 2 años, porque Herodes sabía que ya el Rey de Reyes, el niño Jesús, podría tener entre 1 año y medio aproximadamente. Entonces dice, de 2 años para abajo mátenlos a todos. Se cumple otra profecía que Mateo va a citar nuevamente para conectar el antiguo pacto con el nuevo. Es impresionante. Y esto mismo sucedió en el tiempo de Moisés, una matanza de niños, una matanza tremenda
de niño. En estos tiempos donde en Argentina se debate se debate para legalizar el aborto, para despenalizar el aborto, de alguna manera es terrible entender o la falta de entendimiento de lo que es el nacimiento, el valor que tiene la vida. El Señor Jesús se hizo rey y vivió meses en la panza de María hasta que nació. Se despojó a sí mismo por amor a la humanidad para traernos salvación. Y si no fuera por estas maravillas, claro que un niño tiene vida en la panza de su madre, claro que está vivo, tiene propósito, Dios planifica todas estas cosas. Bueno, así fue nuestro Señor Jesús. Este fue el nacimiento, la historia del nacimiento a grandes rasgos. Mostramos algunos aspectos de las Escrituras y esperamos que sea enriquecedor para ti. Que el Señor te bendiga en todo esto y que podamos honrar a nuestro Salvador, quien se despojó a sí mismo para venir a la tierra a nacer, para después morir por nosotros. Que Dios te bendiga.